Preguntas prohibidas en un interrogatorio y preguntas prohibidas en un contrainterrogatorio. Todas estas preguntas son preguntas prohibidas, preguntas ambiguas o poco claras, preguntas conclusivas, preguntas impertinentes o irrelevantes. ¿Cuáles son? Ahí viene en el libro la definición. Preguntas obscuras, preguntas poco claras, ¿sí? Que tienden quizás a confundirse, preguntas conclusivas que son propias de quien cuestiona, preguntas impertinentes o irrelevantes que no tienen nada que ver con la materia de la litis, preguntas argumentativas, preguntas ofensivas, preguntas coercitivas, preguntas repetitivas, preguntas fuera del alcance, preguntas inconstitucionales. Las primeras 6 vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, ambiguas, poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes, argumentativas, ofensivas y coercitivas. Sin embargo, yo en el libro manejo este tipo de preguntas que también en la práctica son prohibidas, preguntas repetitivas. Son aquellas preguntas ya formuladas con anterioridad o cuya estructura gramatical, si bien es diversa, tienden a obtener la misma respuesta que ya se dio anteriormente. Objeción, su señoría, pregunta ya contestada. Objeción, su señoría, esa respuesta, esa pregunta tiende a que se emita una respuesta que ya dio el testigo. Fuera del alcance, cuestionas temas a un testigo, a un perito del cual no tiene la pericia. Le preguntas a un testigo sobre temas de balística, le preguntas a un médico sobre temas de psicología. Fuera del alcance, ¿por qué? Porque esta persona no es perito en tal disciplina, este es un testigo común y corriente. Preguntas inconstitucionales, ¿cuáles son? Muchas de las veces a los elementos aprensores se les trata de cuestionar respecto a la información que dijo el imputado, en este caso ya el acusado, al momento de ser detenido. Esa información que él dijo, esa información es totalmente inconstitucional y no tiene valor alguno. ¿Por qué no tiene valor alguno? Porque el 20 constitucional, apartado B, fracción segunda, nos dice que todo lo manifestado por el imputado sin presencia de su abogado, sin presencia de su abogado defensor, es totalmente nulo. Entonces, ¿para qué le cuestionas algo que es inconstitucional? Oiga, policía, cuando usted detuvo al acusado, ¿qué fue lo que le manifestó o qué fue lo que dijo? Objeción, su señoría. Es una pregunta inconstitucional porque tiende a sacar información que por demás es nula. ¿Sí? Entonces, ese tipo de preguntas también son objetables. Preguntas ilícitas o preguntas ilegales. ¿Cuáles son estas? Durante la intermedia, ya sea en la investigación en la intermedia, tú lograste que se declarara nulo un dato de prueba, un medio de prueba. Sin embargo, cuando sientan al testigo, sientan al policía, sientan al perito, el agente del Ministerio Público, el asesor victimal o el oferente de la prueba en general, de manera alevosa trata de sacar esa información que fue declarada nula en ese dato de prueba o en ese medio de prueba a través de preguntas. Cuando tú adviertas eso, objeción, su señoría, es una pregunta ilegal, es una pregunta ilícita, porque tiende a sacar o a extraer información contenida en un dato de prueba, en un medio de prueba que da cuenta de actuaciones declaradas nulas anteriormente. Entonces, esa información ya no puede salir ni puede ser materia de valoración, pero tú tienes que cuidar con este tipo de preguntas que no se realicen. Prohibidas por su naturaleza, artículo 389 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y extemporáneas a la objetividad del debate. Estas preguntas extemporáneas a la objetividad del debate se realizan cuando ya se está haciendo uso del interrogatorio y del recontrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque después del contrainterrogatorio puede surgir un reinterrogatorio. Sin embargo, ese reinterrogatorio debe estar sujeto a la información que es producto o que nació en el contrainterrogatorio. Y a su vez, el recontrainterrogatorio deben ser preguntas que se derivaron del reinterrogatorio. Parece trabalenguas, pero es muy fácil identificarlo. Entonces, si tú realizas una pregunta que no hiciste en tu interrogatorio y la pretendes hacer en el reinterrogatorio, pero esa pregunta ya no es de la información del contra, es motivo de objeción. Objeción, su señoría. Está abriendo debate en el reinterrogatorio. Objeción, su señoría. Esa pregunta no se sujeta a la información que nació en el contrainterrogatorio. Entonces son preguntas prohibidas atendiendo a la extemporaneidad de la objetividad del debate. Son preguntas que yo clasifico, como les digo, esas preguntas
no están en el Código Nacional, ese tipo de preguntas o esta definición de tipo de preguntas no están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, derivado de la práctica, sí son también objetables, sí son también prohibidas. Y las preguntas sugestivas únicamente están permitidas en el contrainterrogatorio, pero no así en el interrogatorio. ¿Cómo podemos cuidar esas reglas ético-jurídicas para que no se realicen ese tipo de preguntas, o mejor dicho, que no se produzcan respuestas bajo una pregunta prohibida a través de las objeciones? ¿Qué son las objeciones? Las objeciones es un mecanismo de defensa que se puede realizar tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio y se centran en el esclarecimiento de los hechos según la teoría del caso, ya sea del MP o de la defensa. ¿Y qué tiene como finalidad? Controlar el cumplimiento de las reglas ético-jurídicas. ¿Cuál es? Un debate con probidad, para efecto de que no se produzca ni una respuesta prohibida, ni una respuesta que sea producto de una pregunta prohibida. Las objeciones se caracterizan en 3 puntos: oportunas, específicas y correctas. ¿Qué significa oportunas? Que debe hacerse en el momento exacto en el que se culmina la pregunta y antes de que se emite la respuesta, ni antes ni después, porque si tú lo haces antes, va a ser extemporánea. ¿Por qué? Porque la pregunta todavía no se ha terminado. Y si tú lo haces después, también es extemporánea, porque ya se está emitiendo la respuesta. Debe ser en el momento en el que se culmina la pregunta y antes de que se emita la respuesta. Y deben de ser específicas, deben concentrarse en lo que es un tema de la objeción y precisar la causal. ¿Qué significa esto? Objeción, su señoría, es compuesta. Objeción, su señoría, es ambigua. Objeción, su señoría, es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante, defensora? Porque no se refiere a los hechos controvertidos. Objeción, señoría, es compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque formula 2 interrogantes en una misma. Objeción, su señoría, es inconstitucional porque pretende extraer información que por decreto constitucional es nula. Entonces, hay veces que te piden que expliques el porqué de la objeción. Hay tribunales de enjuiciamiento que, como ya ellos advierten que también es compuesta, que también es ambigua, a lugar a la objeción. Reformule agente del Ministerio Público, reformule asesor victimal. Entonces, debe ser oportuna, debe ser específica y debe ser correcta. ¿Qué significa esto? Que puedes hacer una objeción oportuna, puedes hacer una objeción específica, pero no es correcta. Objeción, su señoría, es una pregunta ambigua. Dice el Tribunal de Enjuiciamiento, ¿por qué es ambigua? Porque es obscura, porque no creas certeza. No, no, defensor, no es ambigua, es otra causal, es compuesta. Adelante, adelante, Ministerio Público, adelante, asesoría victimal. Es decir, te equivocaste porque no tienes claro los conceptos de qué es ambigua, de qué es compuesta, de qué es coercitiva, de qué es irrelevante. Entonces debes conocer los conceptos porque puedes hacer una objeción oportuna, puedes hacer una objeción específica, pero no es correcta. Entonces puede haber que el Tribunal de Enjuiciamiento, si es muy estricto en ese sentido, puede que no le dé lugar a la objeción y permita que se realice la pregunta y que se produzca información que no debía de haberse producido. Entonces, esas son las 3 características: oportuna, específica y correcta. Y ya por último, para terminar, como les decía, el reinterrogatorio y el recontrainterrogatorio. La única regla en un reinterrogatorio y en un recontrainterrogatorio es que se vaya cerrando el debate. ¿Qué significa esto? En el interrogatorio podemos preguntar de todo, ¿sí? Y en el contrainterrogatorio podemos preguntar de todo. No es cierto, ¿y por qué digo que no es cierto? Porque muchos tienen esa idea, incluso tribunales de enjuiciamiento tienen esa idea y nos ha costado mucho trabajo, o ya no tanto, porque ya está por demás superado ese tema, pero al principio nos costó mucho trabajo poder en su momento sentar las bases de cuál es el objetivo de un contra. Porque se creía que un contrainterrogatorio debe estar sujeto a un interrogatorio, es decir, de las preguntas de las respuestas que surjan en el interrogatorio, debes hacer tu contrainterrogatorio. Eso es totalmente erróneo, eso es totalmente ventajoso, eso es totalmente parcial. Justamente el contrainterrogatorio es para extraer información que no se dijo en el interrogatorio. Es decir,
Obviamente, el testigo no va a expresar información que afecte la teoría del caso del oferente de la prueba. La información que él diga en el interrogatorio va a favorecer la teoría del caso del oferente. Entonces, tú en el contrainterrogatorio buscas que el testigo vierte información que no dice porque no le conviene, que no dice porque va a afectar la teoría del caso de la contraparte. Entonces, en el interrogatorio, como les decía, puede preguntarse lo que sea, y en el contrainterrogatorio puede preguntarse lo que sea, independientemente si es sujeta o no del interrogatorio. Sin embargo, en el reinterrogatorio, sí se debe de únicamente cuestionar y preguntar sobre la información que es producto del contra, y en el recontra sobre la información que es producto del reinterrogatorio. Si tú abres el debate, va a ser materia de objeción. ¿De cuál objeción? De la extemporaneidad en lo que es el debate, de lo que es la extemporaneidad en la objetividad del debate, que es justamente lo que les explicaba. Si tú abres en su momento la información en un reinterrogatorio, un ejemplo, híjole, ya realicé un interrogatorio, pero ahorita que se realizó el contra, se me olvidó preguntar en el interrogatorio tal información. Voy a tratar de preguntarla en el reinterrogatorio. Si tienes una contraparte muy buena, objeción, su señoría. Esa pregunta no se sujeta a la información que salió en el contra, al lugar a la objeción, reformule, y ya no vas a poderles traer esa información que tenías que habérsela extraído desde el interrogatorio. Entonces, esa es la única regla. Aspectos jurídicos de lo que estamos exponiendo, pues bueno, el interrogatorio 372, el contra igual 372, apoyo de memoria para evidenciar y superar contradicciones 376, es 376, no 276, 376 y 44, trámite de las objeciones 373, 374 del Código Nacional, y lo que es reinterrogatorio y recontrainterrogatorio 372, párrafo último. Esto viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero bueno, ese es el aspecto teórico, el marco teórico de lo que estamos exponiendo. Y ya por último, para finalizar, me despido con esta frase, con esto que viene en lo que es en la parte de atrás, en el verso de lo que es la obra, dice: el arte de interrogar o contrainterrogar no consiste en preguntar por preguntar, menos aún contestar por contestar. Toda pregunta y toda respuesta deben llevar una preparación y planificación previa. Además, se debe contemplar una objetividad, pero sobre todo una finalidad, pero sobre todo una utilidad para la teoría del caso de quien pregunta. ¿Qué significa esto? Si tú preguntas, es porque esa pregunta va a extraer una información útil. Si tú preguntas en un contra, es porque pretendes traer información útil que va a fortalecer o debilitar la teoría del caso de su contraparte.